Lo diste todo, cada gesto, cada pensamiento, cada rincón de ti. Lo ofreciste sin reservas, sin medir. Lo hiciste por amor, por cuidado, por esa esperanza terca de que esta vez funcionaría. Querías ser suficiente, querías ser vista, querías que se quedara y sin embargo aquí estás, silenciosamente rota, con el alma cansada y una voz interna que susurra casi con tristeza. ¿Y yo? ¿Dónde quedé yo en todo esto? No pasó de un día para otro. Primero fueron las pequeñas renuncias, luego esos silencios que tragaste para no incomodar, después el olvido constante de tus propias necesidades y al final te perdiste. No fue por debilidad, fue por amor, pero por un amor que nació del miedo a no ser amada, del deseo desesperado de merecer un poco de cariño, de esa ilusión infantil de que, si dabas todo, al final te verían. Y ese amor, sin límites, sin bordes, sin raíces en ti, te dejó vacía. Y ahora, cuando miras atrás, sientes esa mezcla amarga de dolor, confusión y culpa. ¿Cómo llegué a abandonarme así? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué nunca fui mi propia prioridad? Y hoy quiero decirte algo, con toda la suavidad y toda la verdad que mereces escuchar. No estás sola y no estás rota. Estás cansada de sostener el mundo entero con tus propias manos. Estás dolida por haber amado desde un lugar donde tú no estabas incluida. Esto que sientes no es un fracaso, es el eco de tu alma, pidiendo volver, volver a ti, volver a habitarte, volver a cuidarte, como cuidaste a tantos otros, porque cuando una entrega nace desde el abandono de uno mismo, siempre duele. Y tú no fuiste hecha para desaparecer por amor, fuiste hecha para florecer en él. Pero antes, necesitas recordarte, elegirte, regresar. Este video es una carta abierta para ti, para tu corazón herido, pero fuerte, para tu cuerpo exhausto, pero aún lleno de vida, para tu esencia, esa que sigue intacta, esperándote. Vamos juntas a mirar de frente esa herida, a entender de dónde viene este patrón de vaciarte para sentirte amada, y sobre todo, a aprender a construir un amor diferente, un amor donde tú también te quedas, donde tu presencia no se diluye, sino que se enraiza, porque volver a ti no es egoísmo, es sobrevivencia, es dignidad, es renacer. Si esta primera parte te hizo sentir un nudo en el pecho, si alguna lágrima asomó, te invito a quedarte hasta el final. Este viaje es para ti, y si conoces a alguien que también lo dio todo y hoy se siente vacía, compárteselo. A veces una sola palabra puede ser el inicio de una gran transformación. Suscríbete, déjame un comentario, dime que estás aquí, no por el algoritmo, sino por conexión real. Tu historia importa y este espacio existe para recordártelo. Tal vez aprendiste demasiado pronto, que el amor venía con un precio. Quizás en algún momento de tu infancia descubriste que ser buena, ser útil, ser perfectamente invisible, era el camino para sentirte aceptada. Y así comenzó la construcción silenciosa de un tipo de amor que exige tu ausencia para funcionar. Aprendiste a anticipar necesidades, a reparar silencios incómodos, a cuidar de todos, menos de ti. Convertiste al otro en tu hogar, su bienestar en tu misión y tu dolor en un secreto. Y lo más cruel de todo esto es que el mundo lo aplaude. La sociedad le llama generosidad, entrega, amor incondicional. Pero en el fondo, tú sabes la verdad. Ese amor que te enseñaron a dar siempre fue condicionado a tu desaparición. Tenías que borrarte para que el otro se quedara. Y eso agota, de un modo que no se ve. Es una fatiga silenciosa. Es estar rodeada de gente y aún así sentirte sola. ¿Cuántas veces lloraste en la ducha para que nadie te escuchara? ¿Cuántas veces tragaste un no porque decir que sí parecía más seguro? ¿Cuántas veces pensaste, si soy suficiente, tal vez él se quede? Pero no se quedó.
o si se quedó. Tú ya no estabas, te habías apagado tanto, que ya ni te reconocías. Ese es el vacío de quien lo dio todo, y no se dio nada. Un vacío que no se llena con más amor de los demás, porque no es falta de amor de los otros, es falta de ti, de escucharte, de respetarte, de permitirte sentir rabia, tristeza, límites. Es el vacío de quien construyó puentes y olvidó construir un hogar dentro de sí, y tal vez ahora te sientas culpable. ¿Cómo permití esto? ¿Por qué me entregué tanto? ¿Acaso merezco amor incluso cuando no estoy haciendo algo por alguien? Sí, sí lo mereces. Incluso acostada, incluso cansada, incluso en silencio. El amor verdadero no exige rendimiento, no pide que te anules, no cobra tu dolor como moneda de cambio. Pero es difícil creerlo, cuando toda tu vida te enseñaron que tu valor estaba en cuanto podías soportar. Y por eso duele tanto, porque el vacío que sientes hoy no es solo la ausencia del otro, es la ausencia de ti misma, y no hay nada más triste que abandonarte intentando ser amada. Pero aquí va una verdad, que quizá nadie te ha dicho: tú aún estás ahí, incluso exhausta, incluso herida, incluso desilusionada. Tú sigues estando ahí, y ese vacío, ese agujero en el pecho, es el espacio exacto donde te vas a reencontrar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos entregamos tanto, incluso cuando ya no podemos más? ¿Por qué insistimos en amar de forma tan sacrificada, creyendo que un día alguien nos devolverá todo lo que dimos? Para entender esta herida, tenemos que mirar hacia adentro, con coraje, y reconocer algo que Erich Fromm escribió con una claridad brutal. El amor no es algo que simplemente sucede, es un arte, y como toda arte, requiere conciencias, disciplinas y madurez. Pero nadie nos enseñó eso. Al contrario, nos hicieron creer que el amor verdadero duele, que amar de verdad implica sufrir, resistir, demostrar. Aprendimos que para merecer cariño, primero había que ser lo suficientemente buena, y bajo esa lógica terminamos confundiendo amor con supervivencia emocional. Desde pequeñas nos moldearon para creer que nuestro valor estaba en agradar. Si llorabas, te mandaban callar. Si decías no, venía el castigo. Si eras la niña buena, te daban afecto. Así nace esa niña que aprende a suprimir lo que siente, a silenciar sus límites, a esconder su tristeza, todo para ser aceptada. Y esa niña creció, con miedo al rechazo, con miedo al abandono, con el temor profundo de que, si mostraba su dolor, si ponía un límite, si decía que no, nadie se quedaría. Ese es el miedo a la libertad del que hablaba Fromm. La libertad de ser quien realmente eres, con todo lo que sientes, y aún así, sentirte amada. Un miedo profundo, porque implica responsabilidad. La responsabilidad de asumir quién eres y sostenerte, incluso cuando eso incomode a los demás. Y para quien ha pasado la vida moldeándose al otro, eso parece aterrador. Por eso, tantas personas eligen perderse, huir de sí mismas, con tal de garantizar que el otro se quede. Creer que ser amada depende de desaparecer un poco más cada día. Pero hay algo aún más profundo. Amar sin incluirte no es solo un error aprendido, es una herida que nunca cicatrizó. Es la repetición inconsciente de un patrón primitivo. Si no soy necesaria, no seré amada. Si no cuido de todos, me van a descartar. Si pido demasiado, me van a abandonar. Y así, el amor deja de ser una elección y se convierte en una estrategia de supervivencia emocional, basada en el miedo.
miedo a estar sola, miedo a no ser suficiente, miedo de que si dejas de dar, nadie más te quiera. Y ese miedo te encadena, te impide afirmarte, te impide escucharte, te impide decir basta, porque en el fondo no sabes si alguien seguiría a tu lado si dejaras de sacrificarte. Pero aquí está la raíz de todo esto. Ese tipo de amor no es amor maduro, es un amor condicionado al autoabandono, es un intento desesperado de compensar con esfuerzo lo que debería ser natural, el derecho de existir entera y aún así ser amada, ser. Fromm decía que el amor maduro es aquel que preserva la individualidad del otro, pero ¿cómo vamos a amar de forma madura si ni siquiera nuestra propia individualidad fue validada? Por eso, la salida no es dar más, es parar, es mirar hacia adentro y decir con firmeza, yo también soy digna de cuidado. Mi valor no está en cuánto aguanto, sino en quién soy. No necesito desaparecer para ser amada. Ese es el inicio de la cura. Reconocer que eso que llamas amor quizá solo sea miedo, disfrazado de entrega, y que tienes derecho, no solo derecho, sino la necesidad de reaprender el amor, empezando por ti misma. ¿Y si te lo enseñaron mal? ¿Y si amar no tuviera nada que ver con sacrificarse? ¿Y si merecer no dependiera de cuánto te esfuerzas? ¿Y si ya no tuvieras que demostrar nada? Sé que es difícil creerlo. Cuando has pasado la vida intentando ser lo suficientemente buena. Pero, ¿y si la verdadera transformación no estuviera en dar más, sino en dejar de dar lo que te destruye? Piénsalo. El amor verdadero no te exige que te rompas para existir. El amor verdadero te incluye con tus límites, con tus silencios, con tus deseos, con tu plenitud. Y quizá ahora una parte de ti te susurre, pero si dejo de darme así, nadie se va a quedar. Y aquí está, la verdad más liberadora y también la más dolorosa. Sí, algunas personas pueden irse, aquellas que solo estaban porque tú te anulabas. Pero lo que ganas es algo infinitamente mayor. Te ganas a ti, recuperas tu espacio, tu voz, tu vida. Y con eso ganas la posibilidad de relaciones reales. Ganas libertad para amar sin miedo. Ganas paz para existir sin tener que disculparte por ser tú, porque tú no fuiste hecha para mendigar presencia ni para vivir en función de lo que otros quieren de ti. Tú fuiste hecha para florecer, y florecer exige sol, exige raíz, exige presencia. Tu propia presencia, el verdadero giro empieza cuando entiendes que el amor no es algo que conquistas, siendo menos, sino algo que experimentas cuando te permites ser más honesta, más entera, más tú. Y sí, puede doler, puede dar miedo, pero justo ahí, en ese espacio, entre el dolor y el miedo, vas a reencontrar algo precioso, tu dignidad emocional. Y a partir de aquí, la vida ya no será ni sobre quién se queda o quién se va, sino sobre quién eliges ser, con o sin aplausos. Volver a ti no es un evento. Esto es un proceso, y como todo proceso real, comienza con un pequeño acto de valentía, la elección de no abandonarte nunca más. La sanación no exige prisa, pero sí presencia, presencia, para mirar tu propia historia con compasión y no con juicio. Presencia, para decirte a ti misma, fui lo que pude, con lo que sabía y ahora puedo ser diferente. No se trata de rechazar quién fuiste, sino de abrazar a esa versión agotada que solo quería ser amada. Ella merece tu abrazo, merece tu paciencia, merece ser rescatada,
no con más exigencia, sino con ternura. El primer paso para reencontrarte es empezar a escucharte. ¿Has estado escuchando tus emociones? ¿O llevas tiempo silenciando lo que siente por miedo a incomodar? ¿Has reconocido tus límites? ¿O los cruzas día tras día, esperando que alguien se dé cuenta de cuánto estás aguantando? ¿Te has preguntado, qué necesito yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Quién soy yo? Más allá de quien cuida, resuelve y sostiene a los demás. Sé que estas preguntas pueden doler al principio, porque tal vez te des cuenta de que ya no sabes cómo responderlas. Pero no pasa nada. Estás apenas reencontrándote con la mujer que siempre estuvo ahí dentro, pero que fue silenciada por tanto tiempo. ¿Y cómo empieza este reencuentro? 1. Poniéndole nombre a lo que sientes. Si estás cansada, dilo. Si algo te duele, reconócelo. Si necesitas espacio, permítetelo. 2. Restaurando tus límites. Los límites no alejan al amor verdadero, lo protegen. Quien te ama, respeta tu no. Quien te ama, no te exige sacrificios imposibles. Quien te ama, quiere verte entera. 3. Creando un espacio sagrado dentro de ti. Tal vez sea un diario, una meditación, una caminata en soledad o una conversación honesta frente al espejo. No importa el cómo, importa que te encuentres ahí, en silencio, en verdad. 4. Reaprendiendo el amor propio. Y no hablo de frases de autoayuda vacías, hablo de cuidarte, como cuidaste de los demás, durante tanto tiempo, de protegerte, de nutrirte, de elegirte. Quizá llores por todo lo que toleraste, por todo lo que callaste, por todo lo que perdiste de ti misma. Pero escúchame bien, ese llanto no es debilidad, es limpieza, es el cuerpo soltando el dolor antiguo, es el alma volviendo a casa, y a medida que empieces a darte permiso para existir, algo dentro de ti va a cambiar. Vas a empezar a sentir una paz diferente, no la paz que viene de la aprobación de los demás, sino esa que nace del simple hecho de ya no traicionarte. Vas a darte cuenta de que el amor verdadero no te exige actuar, te acoge, te reconoce, te ve. Y lo más importante, tú empiezas a verte. La vida, poco a poco, se abre de nuevo, no porque todo afuera haya cambiado, sino porque dentro de ti ahora hay espacio, espacio para respirar, espacio para elegir, espacio para ser. Y en ese espacio floreces, con calma, con verdad, con integridad. Y cuando eso pasa, las relaciones también cambian. Dejas de aceptar migajas, dejas de correr detrás, dejas de amar con miedo y empiezas a amar con libertad, porque ahora lo entiendes. No necesitas perderte para ser amada, te tienes a ti, y eso lo cambia todo. Escena imaginaria. Una habitación blanca, silenciosa. En el centro, una mujer, sentada frente a sí misma. De un lado, el yo agotado. Del otro, el yo consciente, que empieza a despertar. Yo agotado. Estoy cansada, cansada de intentar, cansada de sonreír, cuando por dentro solo quiero llorar. Cansada de darnos y darnos y dar, y nunca sentir que soy suficiente. Tengo miedo, miedo de parar, miedo de mirarme y no gustarme, miedo de no saber quién soy, si no estoy cuidando de alguien. Yo consciente, lo sé y lo siento. Siento por cada vez que te tragaste el llanto, por cada noche sin dormir, intentando sostener el mundo, por cada ocasión en la que creíste que tenías que desaparecer para ser amada. Pero ya no necesitas esconderte, no necesitas apagarte. Estoy aquí, soy tú, y no voy a abandonarte nunca más. Yo agotado, pero
¿Y si nadie se queda conmigo así? ¿Y si me muestro y me rechazan? Yo consciente. Tal vez algunos se alejen, pero quien se quede va a amar a la verdadera tú, no a la que complace, no a la que se sacrifica, sino a la que siente, a la que vive, a la que es. Yo agotado. ¿Y si no sé cómo volver? Yo consciente. Volver no es hacerlo todo perfecto, es permitirte estar presente, es respirar hondo y decir, hoy me elijo. Aunque sea poco a poco, aunque sea con miedo, aunque aún duela. Yo agotado. Quiero volver, quiero recordar lo que me gusta, quiero permitirme descansar, quiero dejar de fingir, solo ser. Yo consciente. Entonces, ven, te espero, con los brazos abiertos. No estás sola, estás volviendo a casa, no estás rota, estás renaciendo. Esto que sientes no es debilidad, es lucidez, es el alma, dándose cuenta de que ya no quiere vivir exhausta. Por amor, es el cuerpo pidiendo descanso, es el corazón susurrando bajito. Ahora es mi turno. Y sí, es tu turno de ponerte en el centro, de tratarte con la misma paciencia con la que trataste a los demás, de amarte con la misma fuerza con la que amaste, incluso cuando no fuiste correspondida. Es tu turno de honrarte, de protegerte, de mirarte al espejo con ojos amables y decirte, fui lejos, intentando ser todo, para todos. Ahora, elijo ser todo, para mí. Y esto no es egoísmo, es dignidad emocional, madurez afectiva, es amor con raíz. Volver a ti no significa cerrar el corazón, significa abrir espacio para amar con verdad, sin miedo, sin actuación, sin culpa. Significa construir relaciones donde no necesitas apagarte para ser aceptada. Significa por fin vivir entera. Y si hoy estás ahí, del otro lado, con los ojos llenos de lágrimas, quiero que sepas, esto ya es transformación. Ya no estás dormida, estás despertando. Y ese despertar es el comienzo de una nueva historia. Una historia donde ya no tienes que perderte para ser amada, porque te tienes a ti. Si este video tocó tu corazón, comenta. Dime, ¿dónde dolió? ¿Dónde empezó a sanar? Dale like, compártelo, envíaselo a quien también necesita recordarse. No por el algoritmo, sino porque el amor real se comparte. Y si quieres seguir esta transformación de adentro hacia afuera, suscríbete. Este canal es un espacio de verdad y tú eres bienvenida. Con todo lo que sientes, eres digna, eres suficiente y estás volviendo a casa.